¿Te gustan las manzanas acarameladas y las manzanas cubiertas de chamoy y no sabes cómo hacerlas? Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer estas exquisitas recetas. Quédate conmigo y vamos a hacerlas. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar manzanas acarameladas y manzanas de chamoy. ¡Vamos a ellos! Vamos a necesitar palitos. Estos palitos, como te puedes dar cuenta, tienen en la punta como si fuera un lápiz. Estos los puedes conseguir en donde venden materias primas, como para panadería o bien en las dulcerías. De estos vamos a necesitar lo suficiente, según la cantidad que vayas a ocupar de manzanas. También vamos a necesitar bolsitas de celofán. Es para meter aquí nuestras manzanas. La medida que yo voy a ocupar son de 12 por 22. Cintilla para amarrar nuestras manzanas. Estas pueden ser de este tipo. Puedes comprarla un poco gruesas y con la tijera partirlas a la mitad para que te rindan el doble. A que te queden así y con unas tijeras las puedes enrizar. Capacillos de diferentes colores como tú gustes, guantes y no puede faltar para hacer nuestras manzanas acarameladas el azúcar. Aquí la cantidad de azúcar va a ser la cantidad de manzanas que tú vayas a preparar. En este caso yo no voy a preparar tantas de dulce, voy a preparar mitad y mitad, mitad de acarameladas y mitad de chamoy. En este caso yo voy a ocupar 300 gramos de azúcar para preparar 6 manzanas acarameladas. Y la cantidad de agua que voy a necesitar para estas van a ser 40 mililitros. Y el jugo de medio limón. También vamos a ocupar colorante rojo. Este colorante que yo tengo es en gel. También aquí es la cantidad que tú le quieras agregar y el color tan intenso que tú le quieras poner. Y aquí tenemos la cubierta de la pulpa para ponerle a nuestras manzanas. Te preguntarás, oye, ¿por qué no me está dando la receta de cómo hacer esta pulpa? La verdad es un proceso un poco más tedioso, es más lento y ahorita nos andan las prisas de hacer algo rápido. Y te puedo decir que esta cubierta es la más deliciosa. Por eso me tomé el atrevimiento de ponerles este empaque para que ustedes vean cuál es la que yo voy a ocupar. Y la verdad sabe delicioso porque ya lo he hecho anteriormente. Este paquete trae 1 kilo. Hay de este mismo paquete que dice que nada más la cubierta es de pulpa de tamarindo natural y chile y no lleva chamoy, pero a mí me encanta más la que tiene chamoy. Pesa 1 kilo y aproximadamente te vienen saliendo unas 15 manzanas con esta cubierta. Y no puede faltar el chilito que llevan nuestras manzanas de chamoy por fuera. Te recomiendo compres esta. Sabe delicioso, tiene una combinación de tajín de polvo de chilito de ese quebradito con también el chilito Miguelito. Le da un sabor delicioso y aparte que viene muy suave, su textura viene muy pulverizada. De esta es nada más para cubrirlas por fuera y no nos queden tan pegajosas. Vamos a ocupar papel encerado y no pueden faltar las manzanas. En este caso yo voy a ocupar manzana gala. Me encanta este tipo de manzana para hacerlas tanto en chamoy o acaramelizadas. Cualquiera de las dos manzanas te puede servir, como la que estás viendo allá atrás, que es manzana verde. Puede ser manzana Smith, puede ser manzana la Golden, la que tú tengas. Pero normalmente escoge una manzana que sea jugosa, para que haga el contraste. Cuando le pegues la mordida, se te haga agua la boca. Vamos a la preparación. Vamos a empezar quitándole el palito a las manzanas con las tijeras. Vamos a empezar poniéndole a nuestros palitos limón. Esto es para que la manzana no se ponga oscura en el centro.
y además pueda resbalar mejor. Lo vas a poner por la parte de abajo y vas a empezar a girar, como si sacaras punta. Así nada más. Así le vas a hacer a todas hasta acabar. ¿Recuerdan que les pedí papel encerado? Pues ya lo corté al tamaño de la charola donde lo voy a poner. En este caso, procura que sea una charola de madera. No vayas a poner de aluminio porque como van a salir las manzanas calientes, se puede calentar más y va a impedir que haga rápido el proceso de cristalización. Ahora, algo muy importante. Las manzanas, cuando las vayas a empezar a trabajar, no deben de estar frías, ¿eh? Si tú ocupas una manzana fría y la metes en el caramelo se te va a empezar a cristalizar y a cuartear. Es muy importante que no pases por alto este detalle. Vamos a empezar a preparar el caramelo. Vamos a agregar en esta olla 300 gramos de azúcar, que aproximadamente es una taza. Ahora vamos a agregar los 40 mililitros de agua. Vamos a revolver perfectamente bien con una palita. Y vamos a agregar la mitad del jugo de limón. En este caso, aproximadamente es una cucharada. Vamos a estarle moviendo constantemente. Recuerda que está a flama baja. Lo que hace el jugo de limón es que impide que el azúcar se te ponga granulada. Como te puedes dar cuenta, ya el azúcar se fundió completamente. Parece como si fuera aceite. Va a querer empezar a hervir. Cuando empecemos a ver que hierve, es el momento de agregar el colorante. Pero primero vamos a seguirle moviendo. Recuerda que está a flama muy baja. Como te puedes dar cuenta, ya en el fondo se ven las burbujas. Es momento de agregar el colorante. Aquí ya es a tu gusto. Recuerda encenderle de vez en cuando a tu caramelo a flama muy baja nuevamente, para que este no se vaya a poner duro y te alcance el tiempo para poder decorar y forrar las manzanas del caramelo. Otro detalle que te va a indicar que tu caramelo ya está listo es cuando tú le hagas así en el fondo y este se alcance a ver y se vea totalmente limpio. Es cuando te va a indicar que ya tu caramelo está listo. Y también la textura, que es espesa en caída de hilo. Y vamos a empezar a caramelizar nuestras manzanas. Vamos a agarrar una y la vamos a sumergir, la vamos a girar. Mira qué brillo tan hermoso. Vas a girarla, no vas a dejar de girar en ningún momento. Es para que se cubra perfectamente bien del caramelo y este se cristalice uniformemente. Recuerda que te pedí una charola que tuviera papel encerado. Así le vas a hacer a todas hasta terminar. Como puedes darte cuenta, ya tengo todo listo. Aquí tengo ya la cubierta para las manzanas y con una cuchara voy a estar agarrando por partes. Con nuestras manos bien limpias y humedecidas con agua, vamos a empezar a esparcir la cubierta. A que te quede así. ¿Ves? Vas a tratarles de darle forma con los dedos y recuerda que tu mano debe de estar humedecida. Ya sea que la pases por el chilito Miguelito o por la de Tajín, cualquiera de las dos, la que tú gustes. Voy a ponerle primero la tradicional. Puedes esparcirle con una cuchara por arriba.
Ponla así con tu mano para que se le pegue más. Y ya te quedó lista. Así le vas a hacer a todas hasta terminar. O bien, ¿recuerdan que les pedí un prensatortillas? Aquí tengo un papelito de plástico y yo siempre le pongo un pedacito de tela para que me queden las tortillas o lo que yo vaya a hacer más delgado. Se lo vamos a dejar igual. Aquí el truco es que tú pongas un poco de nuestro Miguelito en la parte de abajo. Es para que resbale mejor nuestra cobertura. Y el tamaño que tú vas a poner aproximadamente es de este tamaño. Es un poco más grande que una bola de golf. La vas a poner aquí, vas a aplastar un poco y le vas a poner de nuevo, nuevamente Miguelito encima. Le vamos a poner el papelito y vamos a bajar nuestra prensa tortilla. Le vas a hacer con la mano primero así. Y luego le vas a bajar haciéndole presión. ¿Ves? Ahora le vas a girar. Y vas a hacer nuevamente lo mismo y también hacia los lados. Vas a sacar tu papelito. Esta manzana es más grande y vamos a hacerla hacia abajo, a cubrirla toda, a que te quede así. Ahora la vamos a poner sobre el chilito tajín. Le puedes así y le puedes ir agregando también con la mano y aplastando. A que te quede así. Así le vas a hacer a todas hasta acabar. O bien, con tus manos bien limpias, puedes ir extendiéndola. Así. Para que luego la pongas así. Y ya la vayas jalando hacia abajo. Realmente esta cubierta está ideal. Tiene un delicioso sabor. No le hace falta nada y es muy moldeable. Recuerda que es de los dulces Micho. Trata de conseguirlo. La verdad sabe delicioso y te la garantizo. Pues así quedaron nuestras manzanas acaramelizadas y manzanas cubiertas de chamoy. Espero te haya gustado la receta. Comenta al realizarla. Compártela con tus amigos y suscríbete. Es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.